Buen día, chicas y chicos. Hoy vamos a continuar con las clases de funciones y vamos a ver las funciones trascendentes. Hoy estamos a 10 de agosto del 2020 y nuestro tema de hoy son las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes abarcan 4 tipos de funciones, así como en las polinómicas vimos 3, las lineales, cuadráticas y cúbicas. Aquí vamos a ver 4. La primera es la función raíz o función radical. Es una función de esta forma, f de x, y viene en raíz. Esa función tiene estas características. El dominio depende del índice, o sea, el número que viene acá, de la raíz. Entonces, si es par, es decir, si aquí viene el 2, 4, 6, etc., entonces el dominio serían los reales positivos. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí no puede ir ningún número negativo. Si es impar, o sea, 3, 5, 7, etc., serían los reales, excepto los valores de x que tengan alguna restricción. Es decir, cuando despejamos esta función que va aquí adentro puede ocurrir alguna restricción. Y vamos a hacer algunos ejemplos, más o menos, de cómo quedarían las gráficas. Cuando tengo una función con índice par y adentro solo tengo que reemplazar la x, entonces el dominio iría desde 0 hasta infinito. Y el rango igualmente, de 0 hasta infinito. Y la gráfica me quedaría de esta forma. Más o menos así, como una semiparábola. Esto si fuera positivo, o sea, si la raíz fuera así positiva. Si tuviera un menos antes de la raíz, entonces esa semiparábola me quedaría hacia abajo. Ya saben que este es X y este es Y. Bueno, vamos a ver otros tipos de gráficas también de la función radical. Si la función fuera un exponente impar, por ejemplo así, entonces la gráfica de esta función me queda más o menos así. Así es cuando el exponente impar. Y el dominio y el rango serían todos los reales. No hay nada que me anule la función. Digamos que aquí tengo g de x. Y digamos, si tengo un ejemplo como este, que tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que aquí no puede ir un número mayor que 3. Porque si fuera un número mayor que 3 me daría negativo, y como es exponente par no existen las raíces negativas. Entonces, como tiene una restricción, la gráfica sería hasta ahí. Aquí iría el 1, el 2, aquí iría el 3. Entonces la gráfica llegaría hasta 3. Entonces sería el dominio, sería desde menos infinito hasta 3. Perdón, ahí está el contrario. Sería menos infinito abierto y 3 incluido el 3. Y el rango, pues el rango sería de 0 hasta infinito, porque recuerden que aquí no puede ir un número menor que 0. Esas son como las características y más o menos cómo quedan las gráficas de una función radical. Todas son como semiparábolas. Ahora vamos a ver la segunda característica de la función racional. Función racional es una función que viene presentada en forma de fracción, por eso se llama función racional. Entonces la segunda sería
función racional. La función racional viene de esta forma. Digamos P de X sobre Q de X. Esto significa que tiene numerador y denominador. Las características son las siguientes. El dominio son todos los reales, excepto los ceros del polinomio que está en el denominador, excepto los ceros del denominador. ¿Por qué? Porque ya saben que un número dividido 0 no existe. Ejemplo, si yo tuviera 5x menos 2 sobre 7 menos x, aquí no podría ir un 7, porque 7 menos 7 da 0 y no existe. Entonces, ahí sería, el dominio sería todos los reales menos el 7. Esas son las excepciones, no puede ir un 0. Bueno, las gráficas de esta función quedan más o menos de esta forma. O sea, cuando aquí hay un 7, quiere decir que hay una asíntota en ese 7. Entonces, las gráficas de esta función pueden quedar así. Digamos que aquí queda el 7, aquí un menos 7, por ahí pasan unas asíntotas. Entonces, las gráficas van partidas. Es muy parecida a la función tangente. Puede ser así, o también existe este tipo de gráfica, así y así, o este tipo de gráfica, o puede ir más o menos, puede quedar la gráfica así sola, o puede quedar la gráfica así. Esas son las funciones racionales. Por lo general se factorizan. Ejemplo, tengo esta función. Si ustedes miran, aquí hay un trinomio cuadrado, el cual factorizo de la siguiente manera. X menos por menos da más. Dos números que multiplicados den 4 y restados den 3. ¿Qué significa este pedazo? Los ceros de la gráfica, o sea, x igual a 4 y x igual a menos 1. Quiere decir que por aquí el menos 4, en 4 va a haber un corte y el menos 1 va a haber otro corte. Entonces la gráfica quedaría más o menos así. Esas son las posibles gráficas racionales y para allá las raíces por lo general da la factorización. Por último veremos la función logarítmica y exponencial, que son dos funciones inversas. Ya vamos a ver por qué son inversas. Entonces vamos tercero, vamos con la función exponencial. Como su nombre lo dice, tiene un exponente, o sea que es de la forma f de x igual a la x. Las características son las siguientes. El dominio son todos los reales. El rango va desde 0 hasta infinito, que todo número elevado a la 0 da 1. No corta el eje x. Nunca corta el eje x. Y corta el eje y, siempre lo va a cortar. Como todo número elevado a la 0 da 1, entonces siempre va a cortar el eje y en 0,1. Siempre. ¿Por qué? Porque a la 0 es igual a 1. No es periódica. Y no tiene simetría. Si a es mayor que 1, ejemplo, tengo 2 a la x, f de x es igual a 2 a la x. Entonces, como siempre me va a cortar aquí en el punto 0,1, aquí, la gráfica va a ir así. Si a está
entre menor que 1 pero mayor que 0, o sea que sería un decimal o un fraccionario, digamos 0.5, o sea un medio elevado a la x, entonces igual me la sigue cortando en el punto 1, en 0 de x con 1 de y. La gráfica va a quedar al contrario de esta, pero siempre va a cortar en ese punto. Ahora vamos a ver lo contrario de esta gráfica, que es la función logarítmica. La función logarítmica es la única función cuya tabla se hace al contrario. Se le dan valores a x y a y obtengo x. Y por último, función logarítmica. Es más o menos de este tipo de función, logaritmo a de x igual a y, donde esta a tiene que ser mayor que 0, que el logaritmo 0 no está. Entonces las características es que el dominio va desde 0 hasta infinito, que el rango son todos los reales, corta, al contrario de la otra, corta el eje x, la otra no lo cortaba, en 1, 0. Y la tabla, en la tabla se dan valores a y, mientras que en todas las otras funciones se dan valores a x. Entonces la gráfica queda más o menos así. Ahora, ¿por qué lo contrario de la otra? Porque recuerden que para yo despejar un logaritmo, ejemplo, tengo el logaritmo acá, vamos a coger este logaritmo a de x igual a y, para yo despejarlo me quedaría así, a, este pasaría de base, este pasaría al exponente, entonces le doy valores a y y obtengo x, contrario de la otra, que a la x me daba y. Por eso es una función inversa. Entonces, si la otra me cortaba el eje y en el punto 1, 0, esta me corta el eje x en el punto 0, 1, esta me lo corta en el punto 1, 0. Entonces quedaría de la siguiente manera. Así quedaría esta. Y en caso de que a sea mayor que 1. Y aquí, si a es menor que 1, pero mayor que 0, o sea, un decimal, la función quedaría así. Nunca me va a tocar el eje y, puede pasar muy pegadito al eje y, pero nunca me la toca. Contrario de la función exponencial. ¿Qué me puede pasar en este tipo de gráficas? Que me puede salir algo parecido a esto, un ejercicio como este. Logaritmo natural de x. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significa logaritmo natural? Entonces, logaritmo natural significa lo mismo que tener logaritmo e de x. ¿Quién es e? En sus calculadoras aparece e a la x. ¿Qué significa e a la x? E a la x es el número de Euler, que es un número parecido al pi, que equivale a 2,71828. Entonces simplemente, si a usted le llegara a aparecer esto, simplemente en su calculadora pone el logaritmo e, que es un número que ya está definido, y le da valores a la x, entonces no hay ningún problema. Eso es lo mismo que el logaritmo natural. Y otra cosa que puede suceder es que me salga un logaritmo de x solo, sin nada aquí abajo. Entonces, cuando aquí no hay nada, es un 10. Logaritmo base 10, que es el único logaritmo que trae la calculadora definido. La tecla que en la calculadora dice log es porque es logaritmo base 10. Listo, chicos, ahí dejamos por hoy. Feliz día.